La edición de estas entrevistas cuenta con una biografía completa de las obras del autor, donde figuran las traducciones españolas existentes y un índice analítico en el que podrán encontrarse los autores citados y las nociones más importantes sobre las que reflexiona Rancière en este volumen. Hemos introducido también algunas notas que, sin parasitar la lectura, pueden justificar algunas decisiones de traducción, siempre difíciles, uso de neologismos o términos poco corrientes. Finalmente agradecemos a Jacques Rancière la ayuda que nos ha prestado durante el trabajo de edición de estas entrevistas y a Manuel Cruz por llevar adelante este proyecto en su colección. También debo a Joana Massó y a Philippe Martí Jufresa una complicidad intelectual sin la que todo este trabajo no habría sido posible. Y peor para los que estén cansados. Los artesanos de 1840 planteaban la pregunta inaugural de la filosofía: ¿quién tiene derecho a pensar? El efecto conjunto de la teoría marxista y de las investigaciones positivas históricas y sociológicas induce a pensar que, en lo sucesivo, la identidad del proletariado estará asegurada definitivamente. Gracias a esta perspectiva, la imagen del proletario se reflejaría entonces fielmente sin ningún efecto deformante ni reflejo engañoso. Jacques Rancière no comparte esta opinión. Sus investigaciones abren el camino para una nueva visión del pensamiento obrero. Un trabajo de investigación que se dedica a reconstituir, más acá y más allá de las certezas dogmáticas sobre el pueblo, el Estado, la revolución, la complejidad histórica y los efectos espejeantes de las prácticas y de los discursos de los agentes sociales. Jacques Rancière es uno de los miembros activos del colectivo Les Révoltés Logiques, donde publica los trabajos que comparten esa misma preocupación por oponer las evidencias carnales a los perjuicios de la ideología. Resultaría muy cómodo ponerle la etiqueta de historiador del movimiento obrero, pero usted rechaza tal calificación. Usted anhela un trabajo que pueda descalibrar la mercancía, arrancar las pancartas, deseñalizar las vías. No soy historiador de profesión, sino filósofo. Fui a parar al ámbito de la historia por los callejones sin salida que surgieron de la gran idea de los años 1968-1970, la unión de la contestación intelectual y el combate obrero. Para entender el fracaso o la subversión de los discursos y de las prácticas marxistas, quise volver a los años 40 y 50 del siglo XIX, en los cuales la teoría marxista se había incorporado a la protesta obrera y oponía la conciencia del movimiento real a las esperanzas y los planos de la utopía. La historia de las mentalidades me servía al mismo tiempo de modelo y de base. Quería oponer a la predilección de esta por los largos periodos de la historia inmóvil, por las costumbres alimenticias o las actitudes ante la muerte, una antropología del combate obrero. Desde las sociabilidades espontáneas a los grandes lemas, del saber manejar una herramienta al saber manejar un arma. Sin embargo, me fui desilusionando rápidamente. Los panfletos y los periódicos obreros nos informaban sobre todo de la imagen que querían darnos de ellos mismos. Las prácticas de resistencia o las sociabilidades obreras solo llegaban hasta nosotros a través de las descripciones de los patronos acorralados o de los filántropos fantasmeando sobre las promiscuidades de la miseria o las orgías del cabaret. A partir de este fracaso se va precisando su orientación. Este fracaso permitiría justamente poner
en cuestión la función crítica conferida a la historia, el papel presente de la historia en nuestra cultura, el papel de desmitificar, remitir las ilusiones de la subversión de izquierda a las condiciones materiales y a los comportamientos que se autorizan. Pero esta función crítica se desdobla en una producción de evidencia más dogmática, en el fondo, que las ideologías destruidas. Por un lado, el historiador sigue el rigor de la conciencia. Ha aprendido de la etnología el arte de hacer funcionar sus objetos de estudio, de tratar las prácticas como discursos y los discursos como prácticas. Sin embargo, estos objetos no se contentan con verificar lo funcional de la ciencia, sino que lo encarnan con todo su peso de evidencia carnal. Mediante bellas imágenes nos muestran que el orden social es racional y que se refleja adecuadamente, hoy como ayer, en las distribuciones del orden ideológico y político existente. El historiador nos da la racionalidad del concepto y a la vez la evidencia de la imagen. Balizamiento del territorio social desde el centro hasta la periferia. Extrañamente, en la historia obrera, eso no funciona tan bien. El obrero es el héroe mismo de nuestro pensamiento funcionalista. El hombre que posee esa famosa habilidad manual para adecuar la materia al pensamiento y a la finalidad del objeto. El luchador que resiste a la opresión, que toma conciencia de la explotación, que se organiza para combatir. Pero ahí, precisamente, encontramos demasiada ideología como para poder reabsorber en la etnología las sociabilidades populares o las prácticas obreras. Siempre hay que dar una interpretación marxista o anarcosindicalista en términos de cultura o de estrategia, que se presenta abiertamente como tal. Ahí es, por tanto, donde se encuentra justamente la posibilidad de deseñalizar las vías. El discurso de Domingo del poeta o del militante obrero de los años 40 del siglo XVIII dice esto: no consiguen avanzar, no logran encontrar su satisfacción en la habilidad manual de la cultura obrera, ni su identidad en el calor de lo colectivo. Tras los halagos que oponen la positividad de sus actos a la palabrería y a los ensueños del pequeño burgués, advierten el mismo estatuto que Platón le confería en la antigüedad al artesano, un alma de tercera clase. Para impedir que el artesano se ocupara de política, Platón ya se veía por entonces obligado a alabar la superioridad del artesano como productor frente a los creadores de simulacros, pintores o sofistas. Ahora bien, precisamente, los que yo estudié habrían querido ser fabricantes de sombras, pintores, poetas, filósofos, y sin embargo son ellos mismos los que, a fin de cuentas, producen la imagen del orgullo obrero. Mi objetivo es el recorrido paradójico de esta identificación. Lo que seduce en su trabajo es esa travesía por el desierto de las abstracciones, marxistas u otras. Logra captar figuras concretas de obreros como la del carpintero poeta saint-simoniano. ¿Qué cambio de perspectiva aporta este gesto? Figuras concretas sí, pero hay que precisar algo. El positivismo dominante también tiene sus figuras concretas, hijos del pueblo o antihéroes, cuya particularidad verifica, o mejor, encarna las generalidades aproximativas del discurso científico. De lo que aquí se trata, en cambio, es de figuras divididas, de rostros de espejo, de obreros que afrontan su imagen y expulsan su concepto. Usted se refiere en su pregunta al carpintero Gauni. Nos dejó manuscritos extraordinarios, correspondencias, artículos, poemas. No se trata de memorias de un hijo del pueblo, sino de la experiencia en presente de una pregunta propiamente filosófica: ¿cómo ser obrero? Nos describe cada hora de su jornada de trabajo, y ya no se trata de bellas obras nostálgicas ni tampoco de la plusvalía, sino de la realidad fundamental del trabajo proletario, el tiempo robado. Y sentimos que nuestras palabras, explotación, conciencia revuelta, no coinciden con la experiencia de esta vida saqueada. Gauni intenta liberarse por él y por los otros, puesto que nuestras oposiciones en este ámbito también son irrisorias. Los individuos que ya están liberados son los que tienen que romper las cadenas del esclavismo.
Gauni acepta un trabajo a precio pactado con el cual se libera del jefe, aún permaneciendo y sabiéndose explotado. Nos muestra que nosotros, los filósofos, no hemos entendido nada de las relaciones entre la ilusión y el saber, entre la libertad y la necesidad. Él lleva la paradoja al extremo, se forja una filosofía de la ascesis. En un momento en el que los obreros no tienen casi nada que consumir, él ya está rechazando la sociedad de consumo. Inventa una economía de libertad en lugar de una economía de riquezas. Nos enseña el motivo de la pasión militante de sus iguales. No es la toma de conciencia de la explotación, ya la conocen, ni la solidaridad obrera, los otros son de entrada los cómplices del maestro, sino el deseo de ver lo que sucede al otro lado, el deseo de iniciarse a otra vida de los burgueses. No envidian la positividad de sus riquezas, sino la negatividad de sus tiempos muertos, de su ocio, de su noche. En el origen del discurso de la emancipación obrera se encuentra el deseo de dejar de ser obrero, dejar de estropearse las manos y el alma, pero también dejar de verse obligado a pedir trabajo o sueldo, a defender sus intereses, sin tener que contar durante el día ni dormir por la noche. Gauni tiene la fuerza para vivir su sueño, su contradicción, ser obrero sin serlo. Como también hace su hermana en la utopía, la costurera Desiree Beret. Otros, como la costurera Reine Gindorf o el tipógrafo Adolf Boscher, acaban muriendo por ello. Algunos otros, como el cerrajero Guillain, después de haber soñado el arpa de David, intentan llevar su absoluto a la medida de los intereses morales y materiales de los obreros. Y otros morirán de malaria en esa Texas a donde llegan en busca de Icaria. Y otros, finalmente, acaban enriqueciéndose por desesperanza. Experiencia única frente a los teóricos utopistas y jóvenes burgueses bien intencionados que quieren curar sus miserias y promover el trabajo del futuro. Esos artesanos vuelven a poner en juego la pregunta inaugural de la filosofía: ¿quién tiene derecho a pensar? ¿Qué señales distinguen a los que han nacido para trabajar con sus manos de los que han nacido para pensar? Nos sorprenden de esta manera por donde no lo esperábamos. En lugar de encarnar los conceptos de nuestra ciencia, dramatizan nuestra filosofía. Ya no funcionan, sino que piensan. Y no solo se ven rechazadas nuestras ingenuidades sobre el trabajo, sobre la conciencia y la revuelta. Lo que se pone en cuestión es más bien el funcionamiento mismo de lo que no dudamos en llamar nuestro pensamiento. La experiencia de mayo del 68 parece estar muy presente en su trabajo. ¿Cómo puede combinarse con sus investigaciones sobre el siglo XIX? La relación es completamente natural. ¿Acaso no se habló en 1968 de un retorno al siglo XIX? En 1967 la gente informada ya nos veía encaminados hacia el siglo XXI. Los estudiantes ya no se ocupaban más que de sus estudios y las perspectivas de futuro. Los obreros se aburguesaban, vencidos por las delicias de la lavadora. Y luego, unos meses más tarde, estábamos de nuevo en pleno siglo XIX, las barricadas, la bandera roja. Evidentemente, una vez restablecido el orden, la gran artillería retórica se encargó de recordarnos que el núcleo fundamental del movimiento obrero, digno y responsable, no había tenido nada que ver con el acceso de fiebre de los pequeños burgueses que jugaban a hacer la revolución. Ahora bien, no lo olvidemos. La historia nos muestra que los obreros nunca han dejado de comportarse como esos pequeños burgueses. Piense en julio de 1830. En el imaginario de una generación obrera, ese movimiento desempeña el mismo papel que mayo del 68. Es el momento en que se decidió que ya nada sería como antes. Todo se mide con respecto a esos 3 días de lucha y de fiesta, de sol, de gloria y de amistad, en los que el pueblo mostró lo que era. Sin embargo, a menudo perdieron mucho. Los negocios iban bastante bien, habían ido ahorrando un pequeño peculio, tal vez iban a establecer su propio negocio, pero después de la revolución los negocios periclitan, mientras que la represión se impone rápidamente. Un año más tarde, los sansimonianos se encuentran con que obreros que antes gozaban de cierta estabilidad ahora no encuentran trabajo o bien trabajan en cualquier cosa. Además, esos artesanos que supuestamente defienden su calificación viven las más de las veces una existencia supuestamente inédita propia de nuestros trabajadores precarios.